Hola, soy el Dr. Boyd. ¿Sabías que llegar al planeta más cercano puede tomar años y que algunos mundos están tan lejos que una misión tarda décadas en alcanzarlos? Hoy recorreremos todo el sistema solar para descubrir cuánto tiempo se necesita para llegar a cada planeta. Ponte los audífonos, toma algo para comer y prepárate, porque este viaje será mucho más largo de lo que imaginas. Y antes de comenzar, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones espaciales. Mira el cielo esta noche. Si la noche es despejada y te alejas de las luces de la ciudad, verás puntos que no parpadean. No son estrellas. Son planetas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Cuerpos de roca, gas y hielo que orbitan el mismo Sol que nos calienta cada mañana. Parecen cercanos. Parecen casi al alcance de la mano. Y sin embargo, esa cercanía es una de las ilusiones ópticas más engañosas que nos tiende el universo. La distancia que no se parece a ninguna otra. En la Tierra tenemos una intuición muy afinada sobre las distancias. Sabemos, sin pensarlo demasiado, lo que significa conducir 4 horas o cruzar el Atlántico en un avión. Nuestros cuerpos han calibrado esas escalas a lo largo de toda la vida. 12 horas de vuelo y estás en otro continente. 3 semanas en barco y has cruzado un océano. El tiempo máximo que imaginamos para ir de un lugar a otro en este planeta es del orden de días, quizás semanas si elegimos el camino más lento. En el espacio, esa intuición se rompe por completo. No hay carreteras. No hay rutas fijas. No hay atajos. Lo que existe son órbitas en movimiento constante, planetas que nunca están en el mismo lugar 2 veces y un conjunto de leyes físicas que no negocian. La mecánica celeste no hace excepciones por impaciencia, por urgencia ni por deseos humanos. Cuando nos preguntamos cuánto tiempo tarda llegar a otro planeta, cometemos casi siempre el mismo error. Imaginamos una distancia fija, un punto A y un punto B, y pensamos que basta con dividir esa distancia entre la velocidad de la nave para obtener el tiempo de viaje. Pero eso no funciona aquí. En el sistema solar, el punto A y el punto B se están moviendo continuamente alrededor del Sol. La distancia entre ellos cambia cada día, cada hora, cada segundo. Y la forma en que nos movemos de uno al otro no es una línea recta, sino una danza orquestal con la gravedad del Sol como director. El reloj que manda más que cualquier motor. Antes de hablar de planetas concretos, necesitamos entender la lógica que rige todos los viajes en el espacio. Para salir de la Tierra, primero hay que escapar de su gravedad. Eso requiere alcanzar una velocidad de aproximadamente 11 kilómetros por segundo. 11 kilómetros. Cada segundo. Es como si dispararas una bala 10 veces más rápido que el sonido y aún así, esa bala necesitaría acelerarse todavía más para escapar de la Tierra. Ese es solo el primer escalón. Una vez en el espacio, la nave no vuela en línea recta hacia su destino. Cae alrededor del Sol en una nueva órbita, igual que los planetas. La clave está en diseñar esa órbita para que cruce exactamente con la órbita del planeta objetivo, en el momento preciso en que ese planeta también esté allí. A esto se le llama transferencia orbital. La más clásica, la más elegante, la que ha guiado casi todas las misiones del último siglo, es la transferencia de Oman. La idea es sencilla aunque la ejecución sea exigente. No apuntas hacia donde está el planeta ahora, sino hacia donde va a estar dentro de meses o años. Es como disparar un balón de fútbol no al jugador, sino al espacio vacío donde sabes que ese jugador va a llegar. Pero en lugar de metros, estás calculando cientos de millones de kilómetros. ¿Y hay algo más? No basta con llegar. Si cruzas la trayectoria del planeta a toda velocidad sin hacer nada, simplemente lo sobrevuelas y continúas tu camino. Para entrar en órbita alrededor de ese mundo, para quedarte, para hacer ciencia, necesitas frenar. Y frenar en el espacio requiere combustible. Mucho combustible. Esta ecuación, energía para subir, energía para bajar, tiempo de viaje y masa de combustible, es el verdadero protagonista de cada misión. No el motor. No la tecnología. La física. Comencemos por los planetas más cercanos al Sol. Los que, en un mapa del sistema solar, parecen estar justo al lado.
Mercurio y Venus. Ambos son vecinos en el sentido más literal del término. Y aún así, llegar a ellos es, en distintas formas, uno de los mayores desafíos que la exploración espacial ha enfrentado. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. En el mapa, eso lo convierte en el primer escalón hacia el interior del sistema solar. Parece sencillo, uno se lanza hacia adentro y llega. Pero la física cuenta una historia completamente distinta. El problema de Mercurio no es la distancia. Es la velocidad. Cuando una nave se dirige hacia el Sol, la gravedad solar empieza a jalarla como si cayera por una montaña interminable. Cuanto más se acerca, más rápido va. Para cuando llega a la zona orbital de Mercurio, la nave viaja a una velocidad enorme. Si quieres quedarte allí, orbitar ese pequeño planeta gris y escarabado, tienes que reducir drásticamente esa velocidad. Y eso requiere una cantidad de combustible que ningún cohete convencional puede llevar. Las primeras misiones que intentaron llegar a Mercurio lo descubrieron de la manera más instructiva, por las matemáticas. No era posible ir directamente. Había que encontrar otro camino. La solución fue contraintuitiva y brillante a partes iguales. En lugar de frenar con motores, usarían los propios planetas como frenos naturales. La nave pasaría cerca de la Tierra, luego de Venus, luego de Mercurio mismo, varias veces, en ángulos muy precisos. Cada sobrevuelo cambiaría un poco su velocidad y su trayectoria, quitando energía de forma gradual, como si absorbieras el impacto de una caída no en un solo golpe sino en 10 pasos sucesivos. Esta técnica, llamada asistencia gravitacional, es uno de los logros más elegantes de la astrodinámica. No se utiliza energía propia de la nave, sino la energía orbital del planeta. Se toma prestado un fragmento infinitesimal de su momento alrededor del Sol. El planeta no lo percibe, pero para la nave, puede ser la diferencia entre llegar o no llegar. El resultado práctico es que las misiones a Mercurio no duran meses. Duran años. La sonda Messenger, que entró en órbita alrededor de Mercurio en 2011, tardó casi 7 años desde su lanzamiento hasta insertarse en la órbita final. 7 años para llegar al planeta más cercano al Sol, que orbita a apenas 77 millones de kilómetros de la Tierra en su punto más cercano. 7 años no son el tiempo de viaje que dicta la distancia. Son el precio que pagamos por no tener un cohete lo suficientemente grande para frenar de golpe. Cada vuelta adicional al Sol, cada sobrevuelo de Venus, cada ajuste de trayectoria alarga el calendario, pero hace posible lo que de otra forma sería imposible. El tiempo es la moneda con la que compramos la viabilidad de la misión. Venus, el engaño de la facilidad. Venus es diferente. Completamente diferente, al menos en términos de lo que cuesta llegar. Su órbita se sitúa entre la de la Tierra y la de Mercurio. La distancia mínima entre los dos planetas puede ser de solo unos 40 millones de kilómetros. Y, en términos energéticos, Venus es uno de los destinos más económicos de todo el sistema solar. Varias misiones han llegado en apenas 4 o 5 meses desde el lanzamiento. ¿Por qué no exploramos Venus constantemente, entonces? Porque llegar es la parte fácil. Venus tiene una atmósfera densa, cargada de ácido sulfúrico, con una presión superficial 90 veces mayor que la de la Tierra. La temperatura en su superficie supera los 450 grados centígrados de manera constante, tanto de día como de noche, tanto en el ecuador como en los polos. Es, literalmente, un horno de presión con nubes de ácido. Las ondas que intentaron aterrizar en Venus en los años 70 sobrevivieron apenas unos minutos antes de ser aplastadas y cocinadas. El récord de supervivencia en la superficie venusiana es de algo más de 2 horas. 2 horas. Pero incluso antes de hablar de la superficie, hay que resolver el problema de la órbita. Para quedarse orbitando Venus, hay que frenar. Y aquí aparece una solución ingeniosa que se ha utilizado en varias misiones, el frenado aerodinámico. En lugar de quemar combustible para reducir velocidad, la nave se sumerge repetidamente en las capas altas de la atmósfera venusiana. La fricción con el gas actúa como un freno natural, disipando energía de forma gradual. No es dramático ni visible desde la Tierra, pero funciona. Cada pasada por la atmósfera reduce un poco la velocidad de la nave, apretando su órbita, acercándola al planeta. Este proceso puede durar semanas o meses. La nave ya llegó, en el sentido de que está cerca de Venus.
Pero la misión no ha comenzado realmente hasta que la órbita sea lo suficientemente estable para hacer ciencia. Venus nos enseña algo importante: el tiempo de viaje no termina cuando la nave alcanza el planeta. Termina cuando está lista para trabajar. Si hay un planeta que ha capturado la imaginación humana más que ningún otro, ese es Marte. Tiene montañas que triplican en altura al Everest. Desfiladeros que harían parecer pequeño al Gran Cañón. Calotas polares de hielo de agua y dióxido de carbono. Tormentas de polvo que pueden envolver el planeta entero durante meses. Y días que duran 24 horas y 37 minutos, casi idénticos a los nuestros. Desde el siglo XIX, desde que los telescopios fueron lo suficientemente buenos para revelar su geografía superficial, los humanos hemos proyectado sobre ese punto rojizo toda clase de fantasías. Canales artificiales. Civilizaciones extintas. Un segundo hogar. La realidad es más austera, pero no menos fascinante. Y la pregunta de cuánto tiempo tarda llegar allí revela todo lo que sabemos y todo lo que aún no podemos hacer. La geometría del momento. La distancia entre la Tierra y Marte no es fija. Varía enormemente dependiendo de dónde se encuentren los dos planetas en sus respectivas órbitas alrededor del Sol. En el mejor de los casos, durante lo que se llama una oposición favorable, los dos planetas pueden estar separados por apenas 55 millones de kilómetros. Es la configuración más cercana posible, y ocurre aproximadamente cada 15 o 17 años. En el peor de los casos, cuando Marte está al otro lado del Sol respecto a la Tierra, la separación puede superar los 400 millones de kilómetros. No tiene sentido hablar de una distancia media. Lo que importa es la geometría en el momento exacto en que se encienden los motores. Y aquí entra el concepto de la ventana de lanzamiento. Para que una nave llegue a Marte de forma eficiente, usando la transferencia de Oman que vimos antes, el lanzamiento tiene que realizarse en un periodo muy específico, cuando las órbitas de los dos planetas tienen la alineación adecuada. Si la nave parte ahora, debe calcular no dónde está Marte hoy, sino dónde estará Marte cuando ella llegue, entre 7 y 9 meses después. Esa ventana de lanzamiento se abre aproximadamente cada 26 meses. Si la pierdes, si el cohete se retrasa por una falla técnica, una tormenta, un problema político, el siguiente intento es en poco más de 2 años. No en semanas. No en meses. 2 años y pico. Es una restricción que no tiene equivalente en los viajes terrestres. No existe una carretera a Marte que puedas tomar cuando quieras. Existe una coreografía de órbitas que debes respetar o pagar un precio altísimo en combustible. 7 meses en el vacío. Con la tecnología actual, una misión típica a Marte tarda entre 7 y 9 meses en llegar. Ese número no es arbitrario. Es el resultado del equilibrio entre velocidad, combustible disponible y masa de la nave. Si quisieras ir más rápido, podrías. Bastaría con acelerarse más al salir de la órbita terrestre y frenar con más fuerza al llegar a Marte. Pero eso requiere más combustible. Más combustible significa más masa. Más masa significa más energía para moverla. La ecuación del cohete, formulada hace más de un siglo por el matemático ruso Konstantin Tsiolkovsky, convierte este problema en un círculo casi imposible de romper. Si, por el contrario, quisieras ahorrar al máximo de combustible, podrías optar por trayectorias más largas y lentas. Pero entonces el tiempo de viaje supera el año, y los problemas que eso genera para los seres humanos a bordo se multiplican. Las misiones robóticas nos han dado una idea muy precisa de lo que significa ese intervalo de 7 a 9 meses. Naves como el Mars Reconnaissance Orbiter, el rover Curiosity, el rover Perseverance, todas ellas viajaron en ese rango de tiempo. Cada una despegó en una ventana de lanzamiento distinta, tomó una trayectoria ligeramente diferente y llegó a Marte para cumplir su misión específica. Durante esos meses de tránsito, la nave no está haciendo nada dramático. Está cayendo. Está siguiendo su órbita alrededor del Sol con una velocidad cuidadosamente calculada, enviando de vez en cuando una señal de radio que tarde hasta 20 minutos en llegar a la Tierra. Los ingenieros en el control de misión hacen pequeños ajustes de trayectoria, verifican los sistemas y esperan. El problema humano. Para una sonda robótica, 7 meses en el espacio son una fase operativa más. Los robots no se aburren.
No pierden masa ósea. No desarrollan ansiedad por el confinamiento. Para un ser humano, esos mismos 7 meses son una amenaza fisiológica en múltiples frentes. El primero es la radiación. La Tierra nos protege con su magnetosfera, un escudo magnético que desvía la mayor parte de las partículas de alta energía que viajan por el sistema solar. En el espacio interplanetario, ese escudo desaparece. La tripulación quedaría expuesta a la radiación cósmica galáctica, partículas de alta energía que provienen de fuera del sistema solar, y a las erupciones solares, que pueden liberar en cuestión de horas dosis de radiación capaces de causar daño severo al tejido vivo. El segundo es la microgravedad. En ausencia de peso, el cuerpo humano empieza a cambiar. Los huesos pierden densidad a un ritmo alarmante, porque el esqueleto ya no necesita soportar peso. Los músculos se atrofian. El líquido corporal se desplaza hacia la cabeza, lo que puede causar presión intracraneal y problemas de visión. El sistema cardiovascular se adapta a circular sangre en un entorno sin gravedad, y esa adaptación puede ser difícil de revertir al regresar a la Tierra. El tercero es psicológico. Vivir en un espacio confinado durante meses, con un equipo pequeño, lejos de cualquier posibilidad de rescate, con comunicaciones que tienen un retraso de hasta 40 minutos de ida y vuelta, impone una carga mental que ninguna simulación en la Tierra puede reproducir completamente. Sabemos algo de esto por las misiones largas en la Estación Espacial Internacional. Astronautas que pasan 6 meses en la que orbita la Tierra, dentro del escudo magnético, regresan con pérdidas de hueso y músculo que requieren meses de rehabilitación. Y eso sin la radiación del viaje interplanetario. Por eso se habla tanto de tecnologías de propulsión más rápidas. Si pudiera reducirse el tiempo de viaje a Marte a 3 o 4 meses, los riesgos para la salud disminuirían significativamente. No desaparecerían, pero serían más manejables. Ida y vuelta, la misión completa. Hasta ahora hemos hablado solo de llegar. Pero una misión tripulada a Marte no termina con el aterrizaje. El problema de la vuelta es igual de complejo, y está gobernado por la misma mecánica celeste. No se puede salir de Marte cuando uno quiera. Hay que esperar a que las órbitas de Marte y la Tierra vuelvan a alinearse de forma favorable para el viaje de regreso. Ese periodo de espera en la superficie marciana dura, dependiendo de la arquitectura de la misión, entre 14 meses y 16 meses. Existen diseños de misión que proponen estadas más cortas, de apenas unas semanas, con un regreso rápido. Pero esas trayectorias son extremadamente energéticas. Requieren cohetes mucho más potentes y reservas de combustible enormes. En la práctica, la mayoría de los planes de misión que se estudian hoy aceptan estadas largas en Marte porque resultan más eficientes desde el punto de vista energético. Si sumamos todo, 7 u 8 meses de viaje de ida, 14 o 16 meses en la superficie esperando la ventana de regreso, y otros 7 u 8 meses de vuelta, llegamos a una misión completa de entre 2 años y medio y 3 años. 2 años y medio de tu vida en el espacio y en otro planeta, la mayor parte del tiempo a más de 100 millones de kilómetros de cualquier persona que pueda ayudarte si algo sale mal. Ese es el precio del sueño marciano con la tecnología que tenemos hoy. Cuando cruzamos el cinturón de asteroides y llegamos al reino de los gigantes gaseosos, las escalas de tiempo cambian de categoría. Ya no hablamos de meses. Hablamos de años. Júpiter, 5 veces más lejos del Sol que la Tierra. Júpiter orbita el Sol a una distancia de casi 780 millones de kilómetros, aproximadamente 5 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Es el planeta más grande del Sistema Solar, tan masivo que contiene más del doble de la masa de todos los demás planetas combinados. Su campo gravitacional es tan intenso que actúa como el guardián del Sistema Solar, atrapando o desviando cometas y asteroides que de otro modo podrían amenazar el sistema interior. Llegar a Júpiter con un cohete químico convencional, siguiendo una trayectoria de transferencia directa, tomaría en el mejor caso entre 2 y 3 años. Pero ese tiempo puede alargarse mucho si se necesitan asistencias gravitacionales para llegar con la velocidad adecuada para frenar. Las sondas Voyager, lanzadas en 1977, utilizaron una alineación planetaria excepcional para pasar por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en un solo viaje. Llegaron a Júpiter en menos de 2 años, pero no se quedaron. Pasaron como cometas cruzando una ciudad, deprisa,
observando todo lo que podían y siguiendo. La primera sonda en orbitar Júpiter fue Galileo, lanzada en 1989 y llegada en 1995. 6 años de viaje para alcanzar ese gigante. Y una vez allí, encontró mundos dentro del mundo, la luna Europa, con su océano líquido bajo una corteza de hielo, la luna Io, el cuerpo geológicamente más activo del sistema solar, cubierto de volcanes que escupen azufre al espacio, la luna Ganímedes, más grande que el planeta Mercurio. Para frenar lo suficiente como para quedarse en órbita, Galileo tuvo que realizar una maniobra de inserción orbital que duró casi 1 hora, con el motor principal a plena potencia. Una falla durante esos minutos críticos habría significado pasar de largo y perderse en el espacio. Hoy, la sonda Juno orbita Júpiter estudiando su campo magnético y su interior. Tardó casi 5 años en llegar. 5 años de vuelo silencioso antes de poder comenzar su trabajo científico. La asistencia gravitacional, robarle velocidad a los planetas. Para entender cómo se viaja al sistema solar exterior, es esencial entender la asistencia gravitacional. Es la herramienta que ha hecho posible casi toda la exploración más allá de Marte. La idea conceptual es elegante. Cuando una nave pasa cerca de un planeta en movimiento, puede tomar prestada una porción de la energía orbital de ese planeta. El planeta, que tiene una masa millones de veces mayor, no lo nota. Pero la nave puede ganar o perder varios kilómetros por segundo de velocidad dependiendo de cómo se aproxima. Si la nave pasa por detrás del planeta en la dirección de su movimiento orbital, el planeta la jala hacia adelante y la nave acelera. Si pasa por delante, el planeta la frena. En ambos casos, la trayectoria de la nave también cambia de dirección. Un mismo maniobra sirve tanto para cambiar de rumbo como para cambiar de velocidad. Las misiones al sistema solar exterior utilizan cadenas de estas asistencias. Una sonda puede pasar cerca de Venus 1 o 2 veces, luego de la Tierra, luego de Júpiter, cada vez ajustando velocidad y rumbo para acercarse a su destino final con la energía justa. Este proceso puede añadir años al tiempo total de la misión, pero hace posible llegar a lugares que de otro modo serían inaccesibles con la tecnología actual. Es una forma de viajar que requiere un pensamiento completamente diferente al que usamos en la Tierra. No se trata de ir en línea recta al destino. Se trata de encontrar la ruta óptima a través de un sistema gravitacional complejo, aprovechando cada masa disponible como punto de apoyo. Saturno, los anillos como recompensa de 7 años. Saturno está aproximadamente a 10 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Sus anillos, formados por fragmentos de hielo y roca que van desde el tamaño de un grano de arena hasta el de una casa, se extienden a lo largo de cientos de miles de kilómetros pero tienen apenas unos decenas de metros de grosor. La misión Cassini-Huygens es quizás el ejemplo más notable de lo que significa comprometerse con un viaje al sistema solar exterior. Lanzada en 1997, tardó casi 7 años en llegar a Saturno, utilizando asistencias gravitacionales de Venus, 2 veces, la Tierra y Júpiter. Llegó en 2004 y orbitó Saturno durante 13 años, hasta que en 2017 fue hundida deliberadamente en la atmósfera del planeta para evitar contaminar sus lunas. 13 años de ciencia continua. Imágenes que han redefinido nuestra comprensión de los sistemas planetarios. El descubrimiento de géiseres de vapor de agua en la luna Encélado, que expulsan partículas al espacio y sugieren un océano subsuperficial calentado por fuerzas de marea. La luna Titán, con sus lagos de metano líquido y su atmósfera densa y naranja, más parecida a la Tierra primitiva que ningún otro mundo conocido. Todo eso fue posible gracias a 7 años de paciencia al principio. La maniobra de inserción orbital en Saturno fue, en su momento, una de las más complejas jamás intentadas. La nave tuvo que atravesar el plano de los anillos, encender su motor durante 96 minutos seguidos, y todo esto ocurrió del otro lado del planeta, fuera de la vista de la Tierra. Mientras los ingenieros en el Jet Propulsion Laboratory esperaban sin poder hacer nada, la sonda estaba ejecutando sola, a más de 1.000 millones de kilómetros de distancia, una secuencia que determinaría el éxito o el fracaso de 17 años de trabajo. Cuando la señal de confirmación llegó a la Tierra, con un retraso de más de 1 hora porque así de lejos estaba la nave, la sala de control estalló en aplausos. No era solo alegría técnica. Era el alivio de quienes habían esperado 7 años para ese momento.
Más allá de Saturno, el sistema solar se expande en silencio. Urano y Neptuno son los llamados planetas hielo, mundos de color azul y turquesa, con núcleos de hielo y agua bajo atmósferas de hidrógeno y helio, rodeados de sistemas de anillos tenues y docenas de lunas. Son los planetas menos explorados del sistema solar. Y lo son por una razón muy concreta: llegar allí es difícil en una escala que supera cualquier desafío previo. Urano y Neptuno, una sola visita en décadas. Solo una nave espacial ha visitado Urano y Neptuno, la Voyager 2. Lanzada en 1977, llegó a Urano en 1986, 9 años después de su lanzamiento. Llegó a Neptuno en 1989, 12 años después de salir de la Tierra. No se quedó. En ninguno de los dos casos tuvo la posibilidad de frenar lo suficiente para entrar en órbita. Pasó a toda velocidad, a distancias que se medían en decenas de miles de kilómetros, con todos sus instrumentos activos. El encuentro con Urano duró unos pocos días en su fase más productiva. El encuentro con Neptuno, similar. 12 años de viaje. Varios días de ciencia en primera línea. Y luego el silencio interplanetario, mientras la sonda seguía su camino hacia el espacio interestelar. Urano orbita el Sol a 20 veces la distancia Tierra-Sol. Neptuno, a 30 veces. Esas distancias, con los cohetes que usamos hoy, se traducen en décadas de viaje si se quiere llegar con suficiente combustible para frenar y quedarse orbitando. La comunidad científica lleva décadas discutiendo misiones de orbitadores para ambos planetas. Los instrumentos serían más modernos. Los objetivos científicos, enormes. Pero la duración mínima de tales misiones, desde el lanzamiento hasta la llegada a la órbita de destino, sería de al menos 10 a 15 años con la propulsión actual. 10 a 15 años desde que se aprieta el botón de lanzamiento hasta que comienza la ciencia real. Plutón y el cinturón de Kuiper, el borde del reino conocido. En julio de 2015, la sonda New Horizons cruzó el sistema de Plutón. Lanzada en enero de 2006, había viajado durante 9 años y medio. Era la nave más rápida jamás lanzada en esa época, aprovechando una asistencia gravitacional de Júpiter en 2007 que le dio un empuje adicional. Aún así, 9 años y medio. El encuentro con Plutón duró aproximadamente un día en su fase de máxima aproximación. 9 años y medio para un día de ciencia en primera línea. Lo que vio fue extraordinario. Montañas de hielo de agua de 3.000 metros de altura. Una llanura enorme de hielo de nitrógeno llamada Tombaugh Regio, en forma de corazón, que fluye lentamente como un glaciar. Una atmósfera tenue pero activa, con capas de neblina que se extienden a cientos de kilómetros de altitud. Y varios colores distintos en la superficie: naranja, rojo, blanco, gris. Un mundo geológicamente activo en el borde del sistema solar. Nadie esperaba eso. Tras décadas de estudiar Plutón solo como un punto de luz en los mejores telescopios, la realidad superó todas las proyecciones. New Horizons no pudo quedarse. Seguía viajando demasiado rápido para frenar sin un motor que no llevaba. Hoy continúa su viaje hacia el espacio interestelar, estudiando objetos del cinturón de Kuiper, la región de hielo y roca que se extiende más allá de Neptuno. Si quisiéramos enviar un orbitador a Plutón, uno que entrara en órbita y se quedara durante años a estudiar ese mundo, las estimaciones actuales hablan de misiones que podrían durar entre 15 y 20 años solo para llegar. Y eso suponiendo que se usen trayectorias con asistencias gravitacionales optimizadas. 15 o 20 años es más que la carrera completa de muchos ingenieros. Es una misión que se diseña en una vida profesional y termina en otra. La propulsión nuclear térmica no es una idea nueva. En los años 60, en plena carrera espacial, Estados Unidos desarrolló el programa NERVA, Nuclear Engine for Rocketical Application. Se construyeron y probaron motores que calentaban hidrógeno con un reactor nuclear y lo expulsaban como propelente. Los resultados mostraron que se podría duplicar la eficiencia respecto a los mejores motores químicos. El programa fue cancelado por razones políticas y de presupuesto, no técnicas. Hoy, varias agencias y empresas están revisitando la propulsión nuclear térmica. Los conceptos modernos son más compactos, más seguros y más eficientes que los de los años 60. En teoría, un motor nuclear térmico podría reducir el viaje a Marte de 7 u 8 meses a 3 o 4. Para Júpiter,
podría llevar el tiempo de tránsito de 6 años a 2 o 3. Los desafíos no son fundamentalmente físicos. Son de ingeniería de seguridad, de manejo de material nuclear fuera de la atmósfera, y de voluntad política para comprometerse con una tecnología que lleva la palabra nuclear en el nombre. Velas solares y láseres, la propulsión que prescinde del combustible. Una idea completamente diferente es la vela solar. En lugar de llevar combustible, una nave con una vela solar aprovecha la presión de los fotones, partículas de luz, para moverse. El empuje es minúsculo, pero es gratuito y continuo, sin necesidad de combustible a bordo. La JAXA japonesa demostró en 2010 que las velas solares funcionan con su misión Icaros. La sonda de Planetary Society lanzó su LightSail 2 de enero de 2019 y demostró que podía modificar su órbita usando solo presión de luz solar. El problema de las velas solares convencionales es que la presión de la luz disminuye con el cuadrado de la distancia al Sol. Cuanto más se aleja la nave, menos empuje recibe. Para el sistema solar exterior, donde la luz solar es 100 o 1000 veces más débil que en la Tierra, las velas solares convencionales pierden casi toda su utilidad. Aquí entra una idea más ambiciosa: las velas impulsadas por láser. En lugar de usar la luz solar, se usa un láser potente instalado en órbita terrestre para empujar la vela desde lejos. Esto podría, en teoría, acelerar naves muy pequeñas a fracciones significativas de la velocidad de la luz. El proyecto Breakthrough Starshot explora esta idea para misiones a las estrellas más cercanas. Para el sistema solar, las mismas naves podrían alcanzar velocidades que harían llegar una sonda a Plutón en cuestión de días. El obstáculo es que no hay manera actual de frenar esas naves en el destino. Y sin frenada, son sobrevuelos instantáneos, no misiones de exploración sostenida. El límite que no cambia. Todas estas tecnologías prometen avances reales. Pero es necesario mantener las expectativas en escala. Pasar de 9 meses a Marte a 4 meses sería una revolución para las misiones tripuladas. Pasar de 6 años a Júpiter a 2 o 3 cambiaría completamente el tipo de misiones que podemos enviar allí. Pero incluso con todo eso, no vamos a hacer un viaje de fin de semana a Saturno. No vamos a diseñar misiones de retorno rápido a Neptuno. El sistema solar es grande. No por ignorancia tecnológica, sino por las dimensiones reales del espacio y los límites que imponen las leyes de la física. La velocidad de la luz, 300.000 km por segundo, impone un techo absoluto al que nunca podremos acercarnos con ninguna de las tecnologías que conocemos hoy. Y ni siquiera eso sería suficiente para hacer los viajes interplanetarios instantáneos. A la velocidad de la luz, la señal de radio tarda en promedio 4 minutos en llegar a Marte, y más de 4 horas en llegar a Neptuno. El espacio no es grande porque aún no hemos encontrado el motor correcto. Es grande porque esa es su dimensión real, y nosotros somos una especie que acaba de empezar a salir de su planeta de origen. Hemos recorrido el sistema solar en este video a una velocidad que ninguna sonda real podría igualar. Hemos visto que llegar a Venus puede tomar meses si uno acepta la complejidad de frenar y quedarse. Que Mercurio, pese a ser el más cercano al Sol, exige años de paciencia y astucia gravitacional. Que Marte, el gran sueño humano, está a 7 u 8 meses de viaje solo de ida, con una estancia larga obligatoria en el medio. Que Júpiter y Saturno se miden en años. Que Urano y Neptuno, el par de planetas hielo más olvidados del sistema solar, apenas han sido visitados una vez en toda la historia de la exploración espacial. Que Plutón, ese mundo de corazón helado en el borde del reino conocido, recibió su única visita tras casi una década de vuelo. Cada una de estas cifras es, a su manera, un mapa. No un mapa de distancias, sino un mapa de compromisos. De lo que estamos dispuestos a pagar en tiempo, en combustible, en riesgo, en décadas de trabajo humano, para llegar a conocer un poco mejor el vecindario en el que vivimos. Las misiones robóticas que han cruzado el sistema solar llevan en ellas algo de nuestra curiosidad más pura. No viajan porque sea práctico. No hay petróleo en Europa ni turismo en Titán. Viajan porque queremos saber. Porque la naturaleza humana, cuando mira un punto brillante en el cielo, tiene la irresistible necesidad de preguntarse qué hay allí. El tiempo que tardan en llegar no es un defecto del diseño. Es el precio de la honestidad,
Reconocer que el universo es más grande que nuestras prisas y que la exploración genuina requiere paciencia a una escala que nuestras vidas cotidianas nunca nos enseñan. Esas ondas siguen ahí fuera ahora mismo, mientras ves este video. Cassini ya no existe, se hundió en Saturno para no contaminar sus lunas. Pero Juno sigue orbitando Júpiter. New Horizons sigue viajando más allá de Plutón. Las Voyager 1 y 2 han cruzado la heliopausa, el borde donde la influencia solar se disuelve en el viento interestelar, y siguen enviando señales tenues desde más de 20.000 millones de kilómetros de distancia. Son los viajeros más solitarios de la historia humana. Y el tiempo que tardaron en llegar a donde están hoy es parte de lo que los hace extraordinarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un comentario y suscríbete para ver más videos como este. Nos vemos en la próxima aventura por el universo.